Esta semana es una semana en donde esa fuerza religiosa aparece. Muchos quieren hacer cosas que en el trayecto, en el transcurso del año, no hacen, ¿verdad? Tienen, tienen encierros, cultos de días completos, tienen flagelaciones, ayunos y, bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Mirábamos hace algún tiempo una cantidad de gente en el barrio de Tepito que se levantaba para ir a las marchas. Sábado de Gloria, se hacía una marcha, se hace una marcha muy grande en la Ciudad de México, ¿verdad? Y participan muchas iglesias. Originalmente se levantó esa marcha para dar testimonio de la presencia de la iglesia cristiana en México, utilizando ese día, la marcha de Gloria. Y se quedó, se hizo año con año y inclusive un grupo tomó el manejo de ello, pues siguió estableciéndose hasta este tiempo. Bueno, yo me acordaba que iban una gran cantidad de gentes que muchas veces faltaban a la iglesia, la mayoría de las veces no cumplían con los llamados y tenían problemas con su vida espiritual. Sin embargo, ese día se ponían una vestidura blanca, compraban 3, 4 globos y salían a desfilar, salían a eso. Iban a folletear, llevaban un montón de folletos, iban dando a la gente y se sentían bien, aunque el siguiente domingo no volvieran a ir a la iglesia. Eso lo vimos muchas veces y miramos gente que se dedicaba a lo malo, pero también folleteaba, también salía a evangelizar. Cambiaba una cosa por la otra, quería cubrir su pecado por esta forma. Y todo eso se hizo una fuerza que ha alcanzado a la gente hoy, que no miramos un cambio. Apenas el domingo pasado tuvimos el recuerdo, la memoria del Cordero sacrificado, el Cordero que muere por nosotros. Los judíos tuvieron su Cordero, el animalito, y marcaron sus puertas y marcaron sus ventanas. Pero nosotros tuvimos nuestra Pascua, que es Cristo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y bueno, pues Él dio su vida por nosotros. Recordamos también la manera en cómo entregó toda su sangre para redimirnos, para justificarnos, para santificarnos y va a hacerlo para glorificarnos. Así que todo eso lo vemos sin ningún mérito. Lo único que se nos dice es estar en Cristo. Pero estar en Cristo también nos implica mandamientos, ¿verdad? Mandamientos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado, dice el Señor. Algo que ha sido difícil de cumplir en muchos de nosotros, algo que ha sido difícil de establecer como un punto de vida en nosotros mismos. Gracias a Dios, porque ustedes han comprendido, ustedes están conociendo, ustedes están caminando en ese llamado. Otro mandamiento nos dio el Señor acerca de aquel día que Él tomó el pan y tomó el vino y dijo, háganlo en memoria de mí. Y estableció un memorial sobre el tiempo de la Pascua. Sobre el tiempo de la Pascua se establece el memorial de la Cena del Señor, ¿verdad? Y nos ordena participar de la cena. No nos pide si tenemos ganas, si nos sentimos bien. No, nos dice que solamente el indigno es el que no puede participar, y la palabra indigno es el que no tiene valor de lo que ha recibido. Usted es un hijo de Dios, no por sus méritos, sino por lo que Jesucristo ya hizo. Usted es una persona santa, no por lo que usted hace, sino porque Jesucristo vino a su vida. Y mientras Jesucristo permanezca en usted, usted es santo. Mientras Jesucristo esté en su existencia, usted está pronto a ser glorificado en aquel día. Sin embargo, amado hermano, algunos de nosotros nos vamos a alejar, algunos de nosotros nos vamos a apartar. Y si no podemos estar aquí, en la casa de Dios, pues menos vamos a poder estar ante la presencia del Señor, ¿verdad? Así que la cena del Señor nos habla de un momento especial, la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él muere después de haber llegado a la tercera hora,
perdón, a la 9ª hora, 3 de la tarde aproximadamente, y a esa hora muere, entrega el espíritu, el tiempo de la muerte del Cordero. Después de ello es llevado a un sitio, ¿verdad? Su familia, la gente que lo ama, pide que no se quede en la cruz, sino que lo puedan descender, porque era costumbre que permanecía allí hasta el día siguiente. Pero el día siguiente era un día Shabbat, un día de descanso, era un día sábado, y tenían que tomarlo y bajarlo en ese mismo día. Así que José de Arimatea presta su lugar, presta una tumba que tiene exprofeso para él, para su familia, y le dice: en esta tumba sepúltenlo. Lo traen a Jesús, lo meten en esa cueva, una oquedad en el monte, la sellan porque era una piedra enorme y que era sellada con argamasa, con concreto quizá, cosas duras, ¿verdad? Y queda sellado Jesús hasta ese día. Van a ocurrir 3 días, ¿verdad? 3 días en que Jesús va a estar moviéndose en el mundo de los espíritus. 3 días en los cuales Jesús va a visitar al infierno, a ese lugar de las almas, a ese lugar donde va toda la gente que está alejada sin Dios, a esa gente que no tuvo la oportunidad de encontrarse con el Cristo. Y ahí va a hablarles un evangelio de perdón, un evangelio de gloria. Allí, en ese lugar, pienso yo que muchas personas fueron salvas. En ese tiempo en donde Jesús se encontraba, en el sitio de las almas, creo que estuvo trabajando en el corazón de muchos de nosotros, en la reflexión, en la manera de cómo lo hemos recibido, y Jesús viene a tomar un lugar muy importante en nosotros. Hoy, la Iglesia Popular está celebrando Domingo de Pascua y Domingo de Pascua de Resurrección. Ha cambiado el nombre por 2 términos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús resucita al tercer día, y al tercer día Él viene con toda su fuerza, con todo su poder, pero viene en un cuerpo nuevo, ¿verdad? Y ahí se manifiesta a la gente. Empieza a manifestarse primero a uno, después a otro, y así sucesivamente. Pero esos 3 días que estuvo en la tierra de los espíritus, en ese mundo en donde no hay carnalidades, podemos mirar que Jesús estuvo hablándole a personas lastimadas, quizá por un edema cerebral, quizá por alguien que tuvo problemas en su cerebro y caminó quizá sin darse cuenta de su vida, quizá sin saber en qué consistía su existencia. Quizá personitas que tenían un autismo pronunciado, personas que tenían una parálisis cerebral, personitas que no sabían el motivo de por qué estaban viviendo o por qué iban a morir. Personas que no se daban cuenta de absolutamente nada, de la razón y de la responsabilidad de su vida. Nada. Para ellos solamente era haber llegado. Allí encontramos un sinnúmero de personas que habitan en medio de nosotros, pero parece que no se dan cuenta de absolutamente nada. Gloria al Señor por ello, ¿verdad? Ahí les va a hablar Jesús, allí. Cuando se han despojado del cuerpo, cuando su mente está libre, cuando su espíritu está acorde a lo que están viviendo, es allí donde Jesús viene a hablarles. Así que podemos pensar que va a haber niños que van a fallecer muy, muy tempranos, viejos que van a fallecer sin haber entendido el concepto de la vida, personas, hombres y mujeres, quizá con un daño cerebral que no se dieron cuenta de su existencia. Sin embargo, en ese lugar, en el lugar de las almas, Jesús habló con ellos. Jesús les dio la oportunidad de librar la sentencia de juicio. Allí en ese lugar ellos tuvieron que definir su existencia. Allí en ese lugar. Quizá podíamos pensar que no había otra alternativa. Quizá no has tenido el tiempo de buscar a ver las personas y luego cómo se cierran en su mente y cómo son capaces de vivir la destrucción a una costa de su propia salvación, en donde su orgullo, la osadía de la violencia que tienen, les lleva a proferir cosas. ¿Como cuáles, pastor? Bueno, hace algún tiempo he platicado con ustedes este evento. En el barrio de Tepito iba haciendo un alto en una parada y llegó una señora jorobada, un poco deforme, y
Después de haberle dado la moneda, le dije: ¿te gustaría conocer a Jesús? Y empezó a hablar una serie de groserías en relación a Jesucristo, en relación a Dios, culpando a Dios de su vida, culpando a Dios de su existencia y culpando a Dios de por qué era así. Y empezó a gritar en la calle que ella odiaba a Dios. Yo quiero pensar que hay gente que aún en las circunstancias más desfavorables no se vence. Y es la razón por la cual Jesucristo está 3 días y 3 noches en el lugar de los espíritus, en el lugar de las almas. Allí se encuentra con cada uno de nosotros, sin el concepto de la carne, sino sabiendo verdaderamente la intención de nuestra vida. Tú tienes una intención por la cual naciste. Así que Jesús viene a la vida. Jesús resucita. Y ahora acompáñame en Lucas capítulo 24, en el versículo 44. Aquí encontramos algo en lo cual manifiesta la resurrección. Vienen 2 hombres caminando camino a Emaús y vienen platicando acerca de los eventos, y Jesús resucitado se empareja a ellos. Se empareja y empieza a platicar y les dicen qué sucedió, y ellos le dicen: ¿qué acaso no sabes lo que aconteció? Que mataron a Jesús Nazareno, que lo mataron. ¿Qué acaso no te das cuenta de estas cosas? Y les dijo que cuando hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y versículo 37 todavía, vamos a llegar a ese versículo. Espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él los tomó y comió delante de ellos. Él estaba caminando y estaba hablando de una posesión, el resucitado. El resucitado tenía un concepto completamente diferente. Caminaba, sentía, era sólido, tenía un cuerpo. Y algo más que vamos a ver en el concepto del resucitado. En el versículo 44 Jesús les dice: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El concepto de la resurrección tiene un motivo: dar vida. Cuando Él muere te otorga el perdón, pero cuando Él resucita te da su vida. Y su vida es eternidad, su vida es un espíritu nuevo dentro de ti. Pero existe un concepto entre revivir y resucitar. Son 2 cosas completamente diferentes. Quizá usted va a acordarse de muchas cosas. Aquí, primeramente, vamos a ver la resurrección de Jesús. Jesús ha vuelto a la vida. Jesús ha roto esos límites que la muerte nos han impuesto, esos límites que la muerte trae a nuestras vidas, ¿verdad? Esa seriedad, ¿cómo podríamos llamarle? Ese concepto en donde quedamos inamovibles y no hay más nada. Parecería que no hay nada que hacer, sin embargo Jesús, ¿verdad?, tiene algo más que hacer. En Marcos capítulo 16, en el versículo 6, Él habla en ese punto de la resurrección algo más. No se asusten, ¿verdad? Esto le dijo a las mujeres que fueron a buscarle. Esas mujeres que querían sacarlo de la tumba para poderlo ungir con hierbas, hacerle todo lo necesario que se le hace a un cuerpo, ¿verdad? Recordemos que Jesús muere y por la hora solamente les permiten bajarlo y llevarlo a la tumba.
las tres Marías, María Magdalena, María Madre de Jesús y la otra María, ¿verdad? Porque son tres Marías, dice el versículo 1, María Magdalena, María la madre de Jacobo y María la madre de Jesús. Estas, las tres Marías, se juntan y van caminando porque quieren ungirles, quieren ponerle hierbas, quieren prepararlo. Pero ellos iban pensando, estas mujeres, ¿cómo vamos a quitar la piedra? La sellaron, tiene argamasa, tiene concreto alrededor, es imposible. Necesitamos la ayuda de varones. Y cuando van llegando a la cueva se encuentran con que la piedra estaba completamente removida. Versículo 6. Versículo 5. Cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde le pusieron. La primera confesión del cielo: ha resucitado. Y la palabra resurrección conlleva muchas cosas, es volver a la vida en una vida nueva. Perdón por el tipo de palabras, pero conlleva mucho más. No es solamente volver a vivir. Resucitar habla de cambiar el cuerpo, cambiar todo lo que somos, cambiar mucho más. Cuando estamos hablando de resurrección, no solamente hablamos de volver a vivir en otra dimensión. Así que aquí miramos, el crucificado ha resucitado. Y esa cuestión es muy especial para nosotros porque Jesucristo es el camino. Así que ese es el camino que vamos a seguir nosotros, la resurrección. Un concepto tan especial, tan grande, ¿verdad? Miramos cómo había sido todo lo demás en el versículo 9, si me acompañas. Y dice: habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Qué te parece? Y esa cuestión ha sido hasta el momento. Tú no puedes hablar de Jesús que muere, tienes que hablar de Jesús que resucitó. El resucitado es el que trae la vida nueva. El que muere es un hombre, como tú y como yo, para poder enseñarnos que en la vida se puede alcanzar la gloria. Él nos va enseñando el camino. Vino como hombre, nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, pero resucitó para enseñarnos el camino. Él siempre fue Dios en su espíritu, pero como hombre tenía que enseñarnos todo el caminar que habíamos de pasar cada uno de nosotros. Iba a enseñarnos la forma, ¿verdad? La resurrección de Jesús es el principio de la vida eterna. Y la resurrección es tan especial que está programada para ti, que está anunciada para que podamos vivir en ella. Pero vuelvo a decirte, existe un concepto: resurrección es permanente, es total y no vuelve a repetirse. Volver a la vida o volver a vivir se lleva a la terminación de la vida, como lo fue Lázaro. Lázaro revivió, pero volvió a morir. Quiere decir que él no resucitó. El que resucita, la muerte no tiene lugar para con ellos. La resurrección conlleva un cambio de cuerpo. La resurrección conlleva un cambio de espíritu. Y ese eres tú, amado hermano. La resurrección de Jesús es las primicias o el principio de lo que sucederá a los hombres que están en Cristo. Y quiero que veamos este concepto un poco más, porque hoy estamos hablando del día de la resurrección. Y dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Dice lo siguiente: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Si tú, amado hermano, mueres antes de que Jesucristo venga, a ti te van a sacar de la tumba. Ay, hermano, ¿y qué pasa si me incineraron? Pues a ti se te va a dar un cuerpo nuevo, y ahorita vamos a ver que el cuerpo no es igual a la semilla.
La semilla es muy diferente. Hermano, ¿qué pasa si yo muero en una explosión y mis pedazos brotan para todos lados y, bueno, se te va a dar un cuerpo nuevo? Pero ¿qué pasa si yo soy comido por una fiera? Me hicieron pedazos entre varias fieras. Bueno, de ahí se va a volver polvo al polvo y del polvo vas a ser extraído con un cuerpo nuevo. Dice aquí, cada uno en su debido orden. Primero Cristo, después los que vamos a ser arrebatados. Diga, los que vamos a ser arrebatados. Aleluya. Si usted tiene un cuerpo glorificado, es un cuerpo señalado para la gloria, pero va a pasar. El sacrificio de Cristo te justificó. El sacrificio de Cristo te santificó. El sacrificio de Cristo hizo algo nuevo porque te consagró. El sacrificio de Cristo te dio una vida nueva. Pero ahora viene lo más grande, la glorificación. Cada uno en su debido orden. Cristo, el primero. Así que es necesario ir observando la presencia de Cristo resucitado, que le dice a María: no me toques porque no he sido glorificado. La glorificación se lleva en otra dimensión, se lleva en el cielo. No me toques porque no he sido glorificado. No puedes tocar la gloria del Señor. La resurrección entonces empieza a ver varios conceptos. En el versículo 20, aquí de esta misma carta, nos habla el apóstol Pablo: Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora, primicias, el primero de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y la palabra de resurrección trae una vida nueva, eterna para ti. Y es el camino que nos enseña el Señor. A veces pensamos que nosotros estamos más allá de todo esto y nos olvidamos de la grandeza. Pablo le llama a la resurrección la redención de nuestro cuerpo. Acompáñame a Romanos 8:23. Y aquí el apóstol Pablo está llamando la redención de nuestros cuerpos. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, lo primero del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo. Quizá, amado hermano, usted con el cuerpo no está conforme. Quizá le tocó un cuerpo latoso que se enferma cada 15 días. Quizá le tocó un cuerpo débil. Quizá tiene un cuerpo desgastado por el tiempo. Quizá tiene un cuerpo defectuoso. No lo sé. Pero dice el apóstol Pablo que esperamos la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, que no podemos bajar kilos o no podemos subirlos, que no podemos traer la sanidad interna, que nos avergüenza o que nos hace engaños. El apóstol Pablo dice que esperamos la redención de nuestro cuerpo. Y redimir nuestro cuerpo es precisamente eso, recibir un cuerpo. Imagínese que usted va a venir a la resurrección con un cuerpo lleno de achaques. Señor, ¿para qué quiero la eternidad si voy a andar todo el tiempo con mis achaques? No, dice el Señor. ¿Sabes? Tu cuerpo va a ser la semilla para que recibas algo más, algo mejor. Va a tener todas las características tuyas, pero tendrá una dimensión completamente nueva. Jesús tiene la edad de 33 años, aproximadamente 33 años y medio cuando Él fallece, cuando es llevado a la cruz. Se dice que entre los 30 y los 40 años el hombre está a la plenitud de su vida. Entre 30 y 40 años el hombre está en la plenitud de su vida. Amén. ¿Cómo se siente usted a sus 30 años? Yo me siento muy bien. Aleluya. A los 30 años de su vida, usted se vuelve mayor de edad, de acuerdo a nuestra contextura bíblica. Se dice que a los 30 años usted podía tener un cargo de jefatura.
A los 30 años usted ya podía ser líder. Pero antes de los 30 años, usted tenía que estar aprendiendo a estar sujeto. Entonces, cuando llegamos a los 30 años, ¿sabe lo que hace Jesús? Le dice a su mamá: mamá, ¿sabes qué? Es tiempo de obedecer a papá. Tú te vas a quedar con mis hermanos, ellos se van a hacer cargo de ti. Cumplo 30 años, soy el primogénito de la casa y voy a cumplir el ministerio. Los negocios de mi padre me están esperando. Pero es hasta que cumple los 30 años. Antes no, él podía haberlo hecho antes, sí, probablemente sí, pero nos va enseñando la responsabilidad de la vida. Se dice hoy a los 30 años, una persona, un hombre, una mujer, tiene su vida bien establecida, ya no es un niño que anda papaloteando, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen 30 años, aparte de yo? ¿Qué pasó? ¿Les da pena decir que tienen más de 30 años? Yo apenas los voy a cumplir. Gloria a Dios. Los 30 años es el tiempo de la responsabilidad. A los 30 años es cuando nos cae la responsabilidad así de golpe, ¡pau! Y nos damos cuenta, mi casa, tengo que trabajar, tengo que echarle los kilos porque ya están mis hijos, y empiezas a darte cuenta de un chorro de cosas. Tengo que dejar de estar con los cuates para poder comprar el lotecito aquel y poder fincar mi casa. No sé, a lo mejor eres tú una persona estudiosa y dices: a los 30 años voy a abrir mi oficina, mi buffet, etcétera, etcétera. ¿Sabes? A los 30 años empieza uno a realmente afincar la vida. De los 30 a los 50 años, porque a los 50 años hay que empezar a pensar en la herencia de los hijos. Díganme amén, ¿no? Digo, porque me dejan así como diciendo, como que está medio lurias el pastor, ¿verdad? De los 50 en adelante uno piensa ya no en sí, porque los hijos ya están crecidos. Ya piensa uno quizá en los nietos, pero ya va uno cimentando la herencia de los hijos. Ay, qué terrible, ¿verdad? La redención del cuerpo es algo tan especial que vamos a estar peleando nosotros. Sin embargo, vamos a pasar por un concepto de transformación, una transformación que va a tocarnos en nuestra existencia. La resurrección conlleva todo eso. Acompáñeme, regresemos a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, y en el versículo 35 nos empieza a hablar acerca de una transformación. Y esa transformación, amados hermanos, va librándose dentro de nosotros mismos, va cambiando lo que somos, ¿verdad? Y dice en el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Es una pregunta que nos hemos hecho todos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que incineraron? ¿Qué pasa con los que se los comieron los peces allá en el mar? ¿Qué pasa con los que cayeron en una explosión? ¿Qué sucede con los que fueron quemados, ¿verdad? Se deshicieron. ¿Qué pasa? Aún en la tierra, amado hermano, te meten a la tierra y tú te desintegras, te vuelves polvo. Y no estoy hablando de tierra. Tierra y polvo son dos cosas diferentes. Amén. ¿Amén o no amén? Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Y la pregunta es, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Verdad? Porque si tenemos un cuerpo que nos avergonzó, pues no queremos una resurrección. Si tenemos un cuerpo debilucho, pues no queremos una resurrección. Si tenemos un cuerpo de enfermedad, pues no queremos una resurrección. Y dice aquí la palabra necio. Y la palabra necio significa sin Dios. Es ateo a una plenitud, no es terco. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Sembré frijoles, pero salieron ejotes. ¿Aló? ¿Salió lo mismo? Pero los ejotes tenían ¿verdad? Pero eran dos términos diferentes. Cuando tú siembras un maíz, no te sale un maíz, te sale una mazorca, y en la mazorca tiene infinidad, ¿sí?, de maíz. ¿Es correcto? Bueno, lo que dice el Señor, que lo que tú siembras es un cuerpo, pero lo que va a salir
es otro fruto, el cual no conocemos, el cual no sabemos. Tú vas a sembrar tu cuerpo, bueno, alguien lo va a sembrar. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Eso es lo que tú siembras, no es el cuerpo. Lo que sembramos, lo que llevamos a la tierra es una semilla. Pero no van a salir 25 Franciscos. Qué aburrido, ¿verdad? Vamos a sembrar a Francisco y van a salir otros 25 Franciscos. Pues no. Van a decir, si con uno ya no lo soportamos, ahora 25 nos llevan al suicidio, ¿verdad? Pero dice la Escritura que lo que siembras es algo desnudo, un grano desnudo. Le quitaste todo lo que podía tener, todo lo que en su corteza podía guardar. Podía guardar un cuerpo de hombre o podía guardar un cuerpo de mujer. Podía guardar un cuerpo gordo o podía guardar un cuerpo flaco, un cuerpo chaparro, un cuerpo... Bueno, estoy hablando tonterías, pero la Escritura habla de un grano desnudo. Hay que desnudarte. Y desnudarte no habla de quitarte la ropa, habla de quitarte el cuerpo, de mirar en tu alma, ¿verdad? Y entonces todo lo que está sobrando te empieza a quitar. Gloria a Dios. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. El cuerpo no va a salir igual. Yo quiero que pienses en Jesús. Él estaba en la plenitud y lo reconocieron, pero hubo un momento que él, caminando con sus discípulos, no sabían hasta que les dijo, pasa a vosotros. Y ellos se quedaron, Señor, eres tú. ¿Por qué no lo reconocían antes? ¿Por qué tuvo que darse a conocer? Jesús resucitado atraviesa una puerta para reunirse con sus discípulos, con los 11. Come con ellos, come un pez y se los prepara, ¿verdad? Un pez con miel. Yo creo que le puso salsa macha ahí para que agarrara sabor, ¿verdad? Porque a lo mejor el guisado era mexicano y cosas así. Pero Jesús nos estaba diciendo que el cuerpo resucitado puede comer. No estamos hablando de alguien que está ahí metido en el panteón. No estamos hablando de un cuerpo decrépito que venimos arrastrando al final de nuestra vida, que ya todo nos causa pesar, nos causa esfuerzo. Estamos hablando de un cuerpo nuevo que Dios va a formar a partir de esa semilla que tú plantas. Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Amén. Dios le da el cuerpo. Te van a dar un cuerpo, amado hermano. Si te es necesario que te conozcan, la gente te va a conocer. Si no, ¿qué más da? Oye, y te vas a encontrar, tu padre de familia, y te vas a encontrar con tu hijo. Oye, ¿cómo estás? Y el hijo le va a decir, ¿y tú quién eres? Ay, pues fíjate que en la tierra fui tu madre. Oye, ¿y dónde está papá? Pues papá no pasó la prueba, se fue para con los vecinos de enfrente. ¿Sí saben? ¿Aló? Bueno. Oye, ¿y tú fuiste mi hijo? Sí, pues tú eres mi mamá, ¿no? Oye, ¿y por qué no están mis hermanos? También están con el vecino de enfrente. Qué terrible es todo eso, ¿no? Que te digan que tú libraste una batalla en tu cuerpo, pero fue una batalla diferente, fue la vida. Y en medio de la vida tú te diste cuenta de muchas cosas. La resurrección va a traer esa oportunidad. Pablo le llamó la redención del cuerpo. Y aquí, cuando miramos cómo va narrando el proceso de la resurrección, les dice que es una siembra. Hay que sembrar tu cuerpo, pero un cuerpo despojado de su carne. Así que no te importe si un día te agarra y te hacen pedacitos, así como la carnicería, ¿verdad? Y echan tu carne por todos lados. Estoy poniéndome bien sangrón, ¿eh? Y se lo comieron una parte las aves, otra parte la echaron al campo y se pudrió, otra parte la echaron al mar y no hay nada de ti. Bueno, pero eso solamente es la corteza. Eso es la corteza, porque cuando tú mueres, tu alma va a otro lado. Y la corteza es eso, lo que está forrada tu alma, que es un cuerpo de hombre o es un cuerpo de mujer. Aleluya. La transformación entonces dice, y lo que siembras, versículo 37,
No es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. El versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Te sigue hablando acerca de la carne. Versículo 42. No te voy a dar todo, amado hermano, porque es largo y quiero que reflexiones. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aleluya. ¿Sabes, amado hermano? La resurrección conlleva todo eso. El que viene a la resurrección nunca más va a morir. Por eso te hablaba que la resurrección es muy diferente a tener la oportunidad de la vida. Ahorita te voy a hablar de la oportunidad de la vida. Pero Dios tiene grandes cosas para ti, para mí. Y cuando cada año se hace en memoria del Señor, ¿verdad? Nos volvemos bien santos. Entra la Semana Santa y ¿verdad? Así nos encerramos en cultos de día completo, en ayuno para que duela, ¿verdad? Y ahí estamos muriéndonos de hambre y de sed. Y nos miramos a los otros, y cuando alguno de ustedes huele, dice, ya huele como a pollo asado. No, no se bañó el hermano, ¿verdad? Y estamos forzando. No, Dios no quiere eso. No lo necesitó para alcanzarte y no lo necesita para transformarte. Te dice que guardes memoria, que hagas en memoria lo que nosotros hicimos el día domingo. Recordamos el sacrificio de Jesucristo a nuestro favor y participamos del pan y del vino, glorificando la orden que se nos fue dada. Una orden. Ni siquiera nos pregunta si queremos hacerla o no, es una orden. Son de los mandamientos de Jesús que brincamos o que queremos hacer. Es que no soy digno. La persona que no es digna es una persona que ha decidido renunciar a su fe en Cristo. Es todo. Y eso es lo que lo hace indigno. La palabra indigno es sin valor. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 51, Jesús nos habla a través del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo escribe esta epístola a los corintios que tenían el problema de la muerte, que decían, bueno, yo quiero saber más. Y en el versículo 51 dice, les digo un misterio, no todos moriremos. Bueno, dice dormiremos, pero hace alusión a la muerte. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. ¿Sabes qué, amado hermano? ¿Qué te preocupa? Solo permanece en Cristo. Perseverar hasta el fin es el llamado. Cada día nosotros escuchamos la palabra de Dios. Cada día nosotros la confesamos mediante la oración. Cada día nosotros llenamos nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. Y siempre nos lleva a un cambio nuevo, a una dimensión de vida. Y vamos cambiando. Somos como un grano que cae en el piso, que cae en el suelo y muere. Prodiga vida. Así también tú y yo. Cuando tú mueres, algo nace de ti que trae vida. Cuando tú, que eres corteza terrestre, muere, aparece la vida del espíritu. Y tú, que eras corteza de un cuerpo, eras miembro de un cuerpo carnal, nace alguien que es en el espíritu. Y en el Espíritu de Dios tú tienes cosas grandes, maravillosas que hacer. Aleluya. Y Dios te habla a tu corazón, llevándote a ese tiempo. Hoy, amado hermano, hoy escuchamos unas prédicas fabulosas, unas prédicas hermosas acerca de la resurrección de Jesús. Y nos hablan quizá hasta cómo llegó
hasta cómo llegó ese ángel ahí a la cueva. Cómo ese ángel en compañía de otros empezó a quitar esa piedra. Sin embargo, el apóstol Pablo te dice que la resurrección trae la transformación, que te van a quitar ese cuerpo que es una semilla, lo van a desnudar y como semilla te van a plantar y te va a ser dado un cuerpo que Dios quiere. Imagínate, amado hermano, que tú que has sido flacón toda tu vida, de repente sales como Schwarzenegger. Bueno, el de muchas letras, ¿verdad? O tú, amado hermano, que mueres apenas caminando con 3 bastones, vas arrastrando la cobija, y cuando sales en la resurrección, que dices, te echo una carrerita de 5 kilómetros y te doy ventaja. Aleluya. Y sabes, pensamos solamente, pero Dios tiene algo muy especial. Imagínate, amado hermano, que tú que eres arrebatado. Primera de Tesalonicenses 4:13. Y aquí hablamos de la resurrección por arrebatamiento. Otro aspecto más. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y otra vez toca la muerte, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seguiremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. El que resucita no muere más. El que resucita entra a la vida eterna. El que resucita tiene un cuerpo nuevo, glorificado. El que resucita, y el siguiente paso de tu transformación es entrar en ese nivel. En Romanos 6:9 nos dice lo que pasa con los resucitados. Veamos pues en Romanos 6:9. Después de habernos hablado del pecado, dice, sabiendo que Cristo, sabiendo, es algo especial que tú, amado hermano, necesitas saber. Sabiendo que habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en él. Por eso cuando les decían los soldados romanos, te voy a matar, aleluya, gloria a Dios, voy a matar a tu familia si Dios te lo permite, voy a matar a tu esposa, gloria al Señor, voy a matar a tu suegra, y te hacías un alto. ¿Sí? No, no es cierto. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando pensamos en la muerte, ya no hay problema. Sabemos que la muerte es un cerrar los ojos al mundo y un abrir los ojos al espíritu. Un parpadeo, hermano. Un parpadeo que cambia tu vida, que cambia mi vida, que cambia nuestra vida. Un parpadeo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es un parpadeo. Imagínate que en un parpadeo estás viendo al hermano y en otro ya se fue. Pero está hablando acerca de la transformación en la resurrección. La resurrección conlleva todo eso. Entraste a la iglesia siendo una persona violenta y saliste siendo una persona apacible. ¿Qué sucedió? Un parpadeo. Entraste a la iglesia siendo un violador y saliste de la iglesia siendo un perdonado. ¿Qué sucedió? Un parpadeo. La resurrección lleva cambios de vida. Y dice la Escritura, si creemos, en el versículo 8, si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Tú puedes vivir con la muerte de Cristo, pero la muerte de Cristo fue con la carne, pero la resurrección es con la vida nueva. Tú puedes creer en la resurrección y una vida glorificada. Tú puedes seguir creyendo en el Jesucristo que está en la cruz sufriendo, llorando. No, Él no lloró, sufriendo solamente. Puedes creer en ese Jesucristo, pero también puedes creer en el Jesucristo que vence la muerte y resucita. Y dice que en el que tú creas es donde vas a basar tu fe. Si tú crees solamente en la carne, pues estarás en la carne. Por eso a muchos les importa mucho estar en esas circunstancias.
En el versículo 11 dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por eso en nosotros actúa la muerte y la vida. La muerte de las cosas pecaminosas, la vida vieja, y resucitamos en la vida. Dígame amén. ¿Está conmigo? Volver a la vida es una oportunidad, una gracia de Dios por un tiempo. Volver a la vida es tener otra oportunidad sin ser resurrección. Hay varios ejemplos de volver a la vida y quiero enseñártelos, ¿verdad? Pero los que vuelven a la vida van a volver a morir. Los que resucitan ya no. ¿Me explico? Déjame enseñarte los que volvieron a la vida. Segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 18. Aquí encontramos a un hombre que se llama Eliseo, un profeta de Dios. Él había profetizado por el embarazo de una mujer, la sunamita, y había tenido su hijo. Pero la escritura nos dice en el versículo 18 que el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo con su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Este niño murió. ¿Qué tenía en la cabeza? No lo sabemos, hermano, pero él muere. En el versículo 32 dice la escritura: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. No había error, estaba muerto. Y dice: entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó a la casa de una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. El niño estornudó 7 veces y volvió a la vida. Pero ese niño volvió a morir. Cuando llegó su tiempo, creció, se hizo hombre y un día se murió. ¿Por qué? Porque no habla de resurrección, habla de volver a la vida. Otro aspecto más podemos encontrarlo aquí en el segundo libro de los Reyes, pero ahora en el capítulo 13, amén, capítulo 13, en el versículo 20, vemos otra vez a ese hombre llamado Eliseo. Él muere y lo sepultan, ahí se queda, pero dice que en medio de una guerra, una lucha, unos forajidos, dice el versículo 20, ¿estás conmigo? Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Revivió. ¿Qué le parece? No resucitó, revivió. Él tenía que cumplir una serie de cosas. Bueno, hermanos, podíamos pensar en la hija de Jairo, podíamos pensar en la viuda de Naín, podíamos pensar en Juan, en Lázaro, podíamos pensar en ellos, en cada uno de ellos que Dios les permite la resurrección. En Dorcas, en Eutico. Saben, a mí me gusta mucho leer esa parte de Eutico. Hechos 29, ¿me acompaña? Ya en el Nuevo Testamento hay varios conceptos. Pedro con Tabita. Hechos 20, versículo 9 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Sabe? Hay veces que quisiera orar así, para que los que se duermen aquí, que nada más los miro así. Así los estoy viendo y nada más los veo así hasta... Se va a caer ese hermano, se va a caer, pero no, llega hasta acá y el resorte lo vuelve. Otros al revés, hasta que ya el hermano, la hermana le dice: hazte para allá. Yo quisiera que entendiera usted que cuando viene a la iglesia
tiene una lucha espiritual. Hermano, espiritual, sí, aquí en su mente. Dice la Escritura que en su mente existe una lucha espiritual. El apóstol Pedro dejó entrar al diablo y le dijo: Jesús, Satanás te ha pedido. ¿Por qué permitiste que el diablo entrara? Le dijo el Señor a Judas. ¿Por qué David dejó entrar un pensamiento para censar a su pueblo? Y le dijo: Satanás ha llenado tu corazón. Aquí hay una lucha. Allí donde está usted. Por eso les digo que a veces el hermanito, la hermanita está hablándoles el Señor y de repente vemos al hermanito, a la hermanita con un celular en la mano, contestando. Hizo la oficina aquí en la iglesia y ni siquiera son cosas importantes. ¿Sabe? Está menospreciando a Dios. Todo el tiempo les ponemos ahí: apague su celular. Dios no le va a hablar por celular. Dios no le habla por WhatsApp. Le habla por la palabra de Dios. Dios no le habla por redes sociales. Entonces, si su teléfono móvil no es cristiano, déjenlo afuera. Ahí tenemos una cajita, ahí lo puede dejar. Deposita aquí su celular, aquí se lo podemos dejar. Miramos aquí cómo Eutico cayó 3 pisos. Quizá le explotó internamente su cuerpo, no lo sabemos, pero la Escritura dice que murió, revivió. Entonces revivir es volver a la vida. No significa resucitar, aunque nosotros hemos querido tomar ese término. Aquella persona que resucita ya no muere más, nunca más. La resurrección es una vida permanente que le ha sido otorgada. Es una vida que empieza a gestarse a partir de este momento. Murieron muchos y revivieron. El hijo de la tsunamita que acabamos de ver, el hombre perseguido por las fuerzas de guerra que estaban viviendo, revivió también al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. En Juan capítulo 11, Evangelio de San Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús hace una aseveración muy especial, muy especial. Ellos se le estaban preguntando: ¿por qué murió Lázaro, Señor, si era tu cuate? ¿Por qué murió Lázaro si era tu amigo? Cuando tú venías a este lugar, llegabas a su casa, mira a Marta, mira a María, están sufriendo, Señor. Y Jesús les estaba diciendo un concepto completamente diferente. En San Juan capítulo 11, en el versículo 25 les dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Y habla el concepto de la resurrección. Habla ese concepto. Pero ese concepto no le fue aplicado a Lázaro. Lázaro revivió. Lázaro, sal fuera, fue la orden que Jesús le dio. Y rompió las amarras y salió caminando así porque estaba amarrado. Y afuera le rompieron las cuerdas, amarrado de los pies, de las manos. Y revivió. Es decir, le fue otorgada un aspecto de vida, un tiempo más. Pero no era resurrección. El que muere, el que resucita, no muere nunca más. Usted está llamado a la resurrección. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. La promesa por parte de Jesús va más allá de nuestra propia vida. Y Él nos va enseñando. Él murió y 3 días estuvo en el mundo de los espíritus. Cuando usted muera, yo creo que también va a ir al mundo de los espíritus. Y siguiendo el camino de Jesús, quizá ahí se va a encontrar a alguien que usted quiere mucho, que quiso mucho. Alguien que quizá fue su familiar, su padre, su madre, su esposa, su esposo, su hermano, su hijo. Y lo va a ver allí y le va a decir las cosas que hizo bien y las cosas que hizo mal.
porque muchos vamos a entrar para recompensa y muchos para un jalón de orejas. Lo principal es que entremos a la vida. Ahí te vas a encontrar ese tiempo y después vas a pasar a recibir un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo que no morirá más, un cuerpo que no se cansará, un cuerpo que no llorará, un cuerpo que no sentirá el dolor, un cuerpo nuevo, totalmente, en el cual tú vas a poder ir al cielo y vas a reinar en la tierra, porque tu reinado es aquí. Sin embargo, aquellos que reciban la resurrección van a poder ir hasta allá, a ese lugar espiritual, a ese trono de Dios, y van a poder regresar a la tierra a cumplir las funciones. La resurrección entonces implica esto. La Biblia nos habla de dos resurrecciones. Ya casi terminó. En Apocalipsis 20, para no confundirlos, versículo 4, dice Juan: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Muchos de nosotros recibiremos esa facultad. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección, amado hermano, no está contemplada la iglesia, porque la iglesia va a ser arrebatada. Pero va a haber mucha gente que va a vivir las atrocidades del anticristo, y dice que van a promover la guillotina como algo normal, algo rápido, algo sin dolor. Y dice que muchos cristianos mediocres van a aceptar el sacrificio, van a aceptar la muerte antes que renunciar. No, ¿verdad? Aquí dice la escritura que no quisieron recibir la marca, ¿verdad? Es lo que dice. No habla de recibir a Jesús, habla solamente que no reciben la marca. Personas que van a rechazar una relación con el anticristo. Por esa razón solamente van a vivir 1000 años, y a los 1000 años se va a probar su fe. La primera resurrección, versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, solamente 1000 años, el milenio. Versículo 11: y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La fe tiene obras, hermano. La fe tiene obras. La fe no es estática. La fe no es almática. La fe no es sentimental. La fe es acción. Y dice la escritura: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué injusto es Dios. Imagínese que usted hace un jarro. Usted es un alfarero y está haciendo un jarro con el propósito de beber agua en él, con el propósito de utilizar ese jarro. Pero cuando lo ha cocido, cuando lo ha trabajado, cuando lo ha pintado, encuentra con que el jarro tiene una fisura y no retiene el agua. ¿Para qué sirve el jarro? Para nada. Para nada. Se destruye, ¿verdad? ¿Por qué?
porque perdió su propósito. Cuando usted vino al mundo, fue creado con un propósito. Su vida tiene un propósito. Su vida de hombre o de mujer tiene un propósito a los ojos de Dios. Cuando usted nació, Dios le dio un propósito, lo creó con un propósito y lo trajo al mundo. Usted no viene sin propósito, pero si al final del tiempo usted no cumplió el propósito por el cual nació, usted no puede entrar a la eternidad. ¿Me explico? El propósito de Dios es que usted encuentre la eternidad para vida, no la eternidad para la exclusión. Voy a terminar, hermano. Voy a terminar. 2 resurrecciones. Una resurrección para vida, una resurrección para condenación. Una resurrección para mostrarnos como primicias. Las primicias, el arrebatamiento cuando Cristo venga. Y ahí sentado, wow, ¿dónde está el hermano? No sé, se lo llevó el Señor. Cuando usted llegue a casa, mamá, 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 ¿dónde está mamá? ¿Salió? No, ahí está en esa habitación. No está, mamá, mamá. ¿Qué es lo que va a sentir usted en su corazón? ¿Qué es lo que siente? Que llegue a casa y que el ser que ama no está. Se lo llevó Dios. Y usted se quedó. Quiero terminar con este pasaje. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y en el versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y va a ser llevado al mundo espiritual. Y va a entender la razón por la cual su hermano, su hermana no está con usted. Va a mirar la razón por la cual su padre, su madre no está con usted. Y va a entender todos los conceptos de la vida. Y va a mirar muchas gentes con el vecino de enfrente. ¿Y sabe por qué? Porque tomaron en poco esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que son arrebatados no tienen resurrección, se van en vida. ¿Me explico? Por eso nada más se hablan de 2 resurrecciones. La primera resurrección para 1000 años, la segunda resurrección para condenación. Pero el rapto los exime de resurrección, porque nuestra resurrección está en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Le da la gloria a Dios, hermano. Hoy es el día de la resurrección. Hoy celebran allá afuera la resurrección. Y hay grandes eventos que hablan acerca de la resurrección de Jesús. Pero la resurrección de Jesús es mi resurrección. Y solamente que se termine el tiempo, yo voy a ser arrebatado. Estoy buscando permanecer. Estoy buscando estar en el tiempo cuando Dios diga: ven, sígueme. Dice la Escritura que es un poco de tiempo. Cuando cerramos la cena del Señor, se les dijo que la cena del Señor próxima la tomaremos en la presencia de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. La resurrección trae vida. La resurrección trae la oportunidad. Yo no sé cómo ha estado su vida, si quizá ha hecho cosas que dañaron su relación con Dios. Reconcíliense. Reconcíliense. Manuel, ¿algún día tuviste problemas con Cristina en tu matrimonio? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos los tienen. ¿Cómo te reconciliabas con ella? No me digas. Se reconciliaban, están juntos, ¿sí? Pero había algo que los motivaba a la reconciliación, a estar bien. Su matrimonio no se lastimaba porque tenían problemas. Su matrimonio se lastimaba porque esos problemas no se solucionaban.
¿Por qué crees que con Cristo no tenemos problemas en el término de un año? Los tenemos, pero no dejamos de ser hijos, como ustedes nunca dejaron de ser matrimonio. Nunca dejaron de ser familia, aunque había enojos. Cuando venimos a la iglesia, venimos a reconciliarnos con Dios. Hoy, en el tiempo de la resurrección, es la esperanza de una vida nueva, que puedes empezar a vivir aquí, creyendo que la vida eterna está dentro de ti. Y todo lo demás se va a terminar. Cierra un momentito tus ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo ponemos en tus manos nuestra vida. Todas las necesidades, todas las debilidades de nuestra existencia, hoy la ponemos delante tuya. Ayúdanos, Señor. Toma nuestro cuerpo, toma nuestra alma y nuestro espíritu y fortalécenos. Solamente tu fuerza nos da vida. Toma, Señor, nuestra incredulidad y fortalece tu fe en nosotros. Ayúdanos a caminar este sendero que nos toca caminar, Señor, asidos de tu mano. Ayúdanos a despojarnos de toda la maldad que puede estar en nuestra existencia. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo lo que estorba para estar contigo. Hoy, en esta mañana, Señor, en esta tarde ya, renunciamos a todo pecado. A todo pecado, Señor. Te rogamos que nos tomes en tus manos y moldees en nosotros nuevamente tu gracia y tu amor. Padre, muchas gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. Te damos gracias, Señor, sabiendo que tenemos una oportunidad más. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.